Cuando Daniel Herrero, 36 años, padre soltero de 2 niños y mecánico sin trabajo fijo, entró en aquel enorme hangar agrícola buscando cualquier empleo que le permitiera alimentar a sus hijos esa semana, nunca imaginó lo que encontraría. Allí, junto a un tractor azul que 3 mecánicos profesionales habían abandonado declarándolo irreparable, estaba una mujer de vestido amarillo y botas vaqueras que lo miraba con los brazos cruzados y una mezcla de impaciencia y desesperación en los ojos. Elena Castillo, heredera de una de las explotaciones agrícolas más grandes de Castilla, llevaba 2 semanas sin poder cosechar porque nadie conseguía arreglar aquella máquina. Lo que ella no sabía era que el hombre sucio y agotado que acababa de entrar pidiendo trabajo por comida no solo iba a reparar su tractor en una tarde, sino que iba a cambiar su vida y la de toda su familia para siempre. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Daniel Herrero había sido mecánico de maquinaria agrícola durante 15 años, uno de los mejores de toda la provincia de Valladolid. Conocía cada tuerca, cada engranaje, cada peculiaridad de los tractores que trabajaban los campos de Castilla. Los agricultores de la zona lo llamaban cuando nadie más podía resolver un problema, y él siempre encontraba la solución. Había aprendido el oficio de su padre, que a su vez lo había aprendido del suyo. Los Herrero llevaban 3 generaciones reparando la maquinaria que alimentaba a España, desde los viejos tractores de posguerra hasta los modernos monstruos computerizados que costaban más que una casa. Daniel había crecido en un taller, con el olor a aceite de motor como perfume y el sonido de los motores como música de fondo. A los 18 años ya era mejor mecánico que muchos veteranos. A los 25, el taller donde trabajaba lo había ascendido a jefe de equipo. A los 30, su reputación se extendía por toda Castilla y León, y agricultores de provincias lejanas lo llamaban cuando tenían problemas que nadie más podía resolver. Pero hace 6 meses, todo se había derrumbado. El taller donde trabajaba cerró cuando el dueño, don Manuel, se jubiló sin encontrar comprador. El edificio estaba viejo, la maquinaria obsoleta, y ningún inversor quería arriesgarse en un sector que parecía estar muriendo. Daniel intentó montar su propio negocio, pero los bancos no daban préstamos a un padre soltero, sin aval ni propiedades. Visitó 7 entidades diferentes, presentó planes de negocio y siempre recibió la misma respuesta: demasiado riesgo, garantías insuficientes. Buscó trabajo en otros talleres, pero la crisis del sector agrícola había dejado a muchos mecánicos en el paro y siempre había alguien más joven, más barato, más disponible. Su esposa los había abandonado hace 4 años, cuando los niños tenían 3 y 5 años. Se había marchado una mañana de enero, dejando solo una nota que decía que no estaba hecha para la vida de pueblo. Daniel no había vuelto a saber de ella. Ahora Marcos tenía 9 años y Lucía 7, y dependían completamente de él. Daniel hacía trabajos ocasionales donde podía, reparaciones en granjas vecinas, mantenimiento de coches viejos, cualquier cosa que le permitiera poner comida en la mesa. Pero este mes había sido especialmente malo, y la despensa estaba casi vacía. Su madre, una mujer de 70 años que vivía sola desde que enviudó, les ayudaba cuando podía. Les hacía la comida cuando Daniel tenía que salir a buscar trabajo. Les compraba ropa cuando la suya se quedaba pequeña. Les daba el cariño que su madre ausente nunca les había dado. Pero ella también vivía de una pensión mínima y no podía hacer milagros. Los niños nunca se quejaban. Marcos, con la seriedad de un adulto en miniatura, entendía que las cosas estaban difíciles y hacía todo lo posible por ayudar. Lucía, más pequeña pero igual de perceptiva, dibujaba paisajes alegres para que su padre sonriera cuando llegaba a casa agotado y sin buenas noticias. Aquella mañana de septiembre, mientras el sol comenzaba a calentar los campos dorados de trigo ya cosechado, Daniel dejó a los niños con su madre y salió a buscar trabajo. Había oído que en la finca Castillo tenían problemas con un tractor que nadie conseguía arreglar. Elena Castillo nunca había querido ser agricultora. Había estudiado administración de empresas en Madrid, había trabajado en una consultora internacional, había viajado por medio mundo cerrando acuerdos millonarios.
Su vida estaba en la capital, en los rascacielos de cristal y las reuniones de traje y corbata. De niña había odiado el campo, odiaba el polvo que se metía por todas partes, el olor a estiércol que impregnaba la ropa, las madrugadas en que su padre la despertaba para mostrarle el amanecer sobre los trigales. Soñaba con escapar a la ciudad, con tener un trabajo de oficina donde pudiera llevar vestidos bonitos, con olvidar que venía de un pueblo de 200 habitantes. Se había marchado a Madrid a los 18 años para estudiar, y durante una década apenas había vuelto, excepto en Navidad. Había construido una vida que sus amigas del pueblo envidiaban. Apartamento en el centro, coche de empresa, vacaciones en lugares exóticos, pero hace un año su padre había sufrido un infarto que lo dejó incapacitado. Don Antonio Castillo, patriarca de una familia que llevaba 6 generaciones cultivando las tierras de Castilla, ya no podía dirigir la explotación. A sus 70 años, el hombre que había trabajado cada día de su vida desde los 14, de repente no podía ni subirse a un tractor. Su madre había muerto hace 5 años de un cáncer que se la llevó en 6 meses, y Elena era hija única. Tuvo que elegir entre vender todo lo que su familia había construido durante 200 años o dejarlo todo y volver. Eligió lo segundo, aunque a veces se preguntaba si había sido la decisión correcta. Ahora, con 32 años, dirigía una explotación de 2000 hectáreas de cereal, olivar y viñedo. Tenía 20 empleados fijos, docenas de temporeros en época de cosecha y una maquinaria valorada en millones de euros. Pero no tenía ni idea de cómo funcionaba un tractor, y eso la hacía depender de mecánicos que a menudo la trataban con condescendencia. El tractor azul que llevaba 2 semanas parado era su peor pesadilla. Era el más grande y potente de la flota, esencial para la cosecha del maíz que debía recogerse antes de las lluvias de octubre. 3 mecánicos diferentes lo habían examinado. Todos habían cobrado sus honorarios y ninguno había conseguido arrancarlo. Aquella mañana, vestida con el vestido amarillo que usaba para las reuniones con compradores y las botas vaqueras que su padre le había regalado, Elena estaba en el hangar mirando el maldito tractor con los brazos cruzados, cuando oyó pasos en la entrada. Daniel se detuvo en la entrada del hangar, deslumbrado por el sol que entraba a raudales por el portón abierto. El lugar era impresionante, un espacio enorme con techo de metal, lleno de tractores de todos los tamaños, cosechadoras, sembradoras, maquinaria que valía más de lo que él ganaría en 10 vidas. Había tractores azules, verdes, rojos, cada uno más grande que el anterior, cosechadoras del tamaño de casas pequeñas, sembradoras con brazos que se extendían como alas de aviones. Todo perfectamente ordenado, limpio, mantenido. O casi todo, porque en el centro del hangar había un tractor azul con el capó abierto y herramientas esparcidas por el suelo, claramente el paciente enfermo que nadie había conseguido curar. Y en medio de todo aquello, recortada contra la luz dorada del atardecer que entraba por el portón, estaba una mujer que parecía fuera de lugar. Su vestido amarillo brillaba como un girasol entre tanto metal, y sus botas vaqueras hacían un contraste extraño con su postura de ejecutiva acostumbrada a dar órdenes. Daniel carraspeó para anunciar su presencia. La mujer se volvió con un sobresalto, como si hubiera estado tan absorta en sus pensamientos que no lo había oído llegar. Daniel explicó que había oído que tenían un tractor averiado, que él era mecánico especializado en maquinaria agrícola y que estaba buscando trabajo. No mencionó que estaba dispuesto a trabajar por comida si hacía falta. No quería parecer tan desesperado como se sentía. Elena lo miró de arriba abajo. Vio a un hombre de unos 30 y tantos años, con ropa de trabajo gastada pero limpia, las manos manchadas de grasa vieja y unos ojos que combinaban cansancio con determinación. Le dijo que 3 mecánicos profesionales habían intentado arreglar ese tractor y todos habían fracasado. Le preguntó qué le hacía pensar que él podía hacerlo mejor. Daniel se encogió de hombros. Dijo que no lo sabía hasta que lo viera, pero que llevaba 15 años trabajando con esas máquinas y que nunca había encontrado una que no pudiera arreglar. Elena dudó. Estaba cansada de pagar a mecánicos que no resolvían nada.
Pero algo en la voz de aquel hombre le hizo confiar. Le dijo que tenía 1 hora. Si no encontraba el problema en ese tiempo, tendría que marcharse. Daniel se acercó al tractor azul con la reverencia de quien se encuentra con un viejo conocido. Era un modelo que conocía bien, uno de los más potentes del mercado, con un sistema electrónico complejo que confundía a muchos mecánicos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Lo había reparado al menos 12 de veces en su carrera y conocía cada una de sus peculiaridades. Se arrodilló junto a la rueda delantera, donde había una caja de herramientas abandonada por alguno de los mecánicos anteriores. Herramientas caras, de marca, pero usadas de manera descuidada. Sacó algunas llaves, un voltímetro viejo que siempre llevaba en el bolsillo de su mono, y empezó a trabajar. Elena lo observaba desde unos metros de distancia, con los brazos todavía cruzados, pero ahora más por costumbre que por actitud defensiva. Había algo hipnótico en la manera en que aquel hombre se movía, como si el tractor le hablara y él entendiera cada palabra. No consultaba manuales ni esquemas, no llamaba a nadie para preguntar. Simplemente tocaba, escuchaba, olía incluso, usando todos sus sentidos para diagnosticar una máquina que llevaba 2 semanas resistiéndose a los intentos de otros. Daniel trabajó en silencio durante 20 minutos, revisando conexiones, comprobando voltajes, siguiendo cables con los dedos como un médico que palpa en busca de síntomas. De vez en cuando murmuraba algo para sí mismo, fruncía el ceño, negaba con la cabeza. Entonces se detuvo. Su cuerpo se tensó de una manera que Elena reconoció. Había encontrado algo. Le explicó a Elena lo que pasaba. No era el motor ni la transmisión. Era un simple sensor de temperatura escondido en un lugar de difícil acceso, mandando lecturas erróneas al ordenador central. El sensor estaba en un rincón, que los mecánicos modernos rara vez revisaban porque los manuales no lo mencionaban. Le dijo que podía repararlo esa misma tarde si le conseguía una pieza de repuesto que costaba menos de 50 euros. Elena hizo una llamada y en menos de 1 hora tenía la pieza por mensajero urgente desde Valladolid. Mientras esperaban, Daniel y Elena hablaron. Ella le preguntó de dónde era, qué hacía, por qué un mecánico con tanta experiencia estaba buscando trabajo puerta por puerta. Él le contó la verdad, el taller que cerró, los bancos que no prestaban, los hijos que dependían de él. Le habló de Marcos, que quería ser ingeniero y se pasaba las tardes desmontando aparatos viejos para entender cómo funcionaban. Le habló de Lucía, que pintaba acuarelas de los campos y soñaba con tener un caballo. Le habló de las noches sin dormir preguntándose cómo iba a sacarlos adelante. Elena escuchó en silencio. Pensó en su propia vida, en los sacrificios que había hecho para volver al pueblo, en la soledad de dirigir un imperio agrícola sin nadie con quien compartirlo. Pensó en las noches en su casa vacía, echando de menos el ruido de Madrid, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Le contó a Daniel sobre su padre, que ahora pasaba los días en una silla de ruedas, mirando los campos que ya no podía trabajar. Le contó sobre su madre, que había muerto sin ver a su hija casada ni conocer nietos. Le contó sobre los novios que había tenido en Madrid, todos demasiado ocupados con sus carreras para entender por qué ella había abandonado todo para volver a un pueblo perdido. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que hablaban con alguien que los entendía. No porque tuvieran vidas similares, sino porque compartían algo más profundo, la soledad de quien lucha solo contra circunstancias que no eligió. Cuando llegó la pieza, Daniel se puso a trabajar inmediatamente. Elena lo observó durante 2 horas, fascinada por la precisión de sus movimientos. No era solo un mecánico, era un artista que trabajaba con metal y aceite. Cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el hangar de tonos dorados, Daniel dio la última vuelta de llave. Se limpió las manos en un trapo y le pidió a Elena que intentara arrancar. Elena subió al tractor con el corazón acelerado. Giró la llave. El motor rugió a la vida como un animal despertando de un largo sueño. Elena bajó del tractor con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas solo por la máquina reparada.
Eran por la sensación de que el universo acababa de enviarle exactamente lo que necesitaba. Le preguntó a Daniel cuánto le debía. Él dijo que lo que ella considerara justo. Elena pensó en los 3 mecánicos anteriores que habían cobrado cientos de euros sin arreglar nada. Pensó en lo que aquel hombre había conseguido en una tarde con herramientas prestadas. Le ofreció trabajo fijo en la finca como mecánico jefe de toda la maquinaria. Un sueldo digno, horario flexible para sus hijos y una casa en la propiedad donde podrían vivir los 3. Daniel la miró sin poder creerlo. Tartamudeó algo sobre que era demasiado, sobre que apenas la conocía. Elena negó con la cabeza. Le dijo que no era caridad, era negocio. Le dijo que llevaba un año buscando a alguien que entendiera esas máquinas como él las entendía. Daniel aceptó. Esa noche, cuando volvió al pueblo a buscar a sus hijos, les contó que tenían un nuevo hogar. Marcos preguntó si habría tractores que desmontar. Lucía preguntó si habría caballos. Daniel sonrió por primera vez en meses y les dijo que sí. Un año después, la finca Castillo funcionaba mejor que nunca. Daniel mantenía la maquinaria en perfecto estado y había implementado mejoras que ahorraban miles de euros. Había creado un sistema de mantenimiento preventivo que reducía las averías a la mitad, y su conocimiento de las máquinas había evitado gastos innecesarios en piezas que los mecánicos anteriores habrían cambiado sin necesidad. Los empleados lo respetaban porque trabajaba codo a codo con ellos, porque no se consideraba superior a nadie, porque siempre tenía una solución cuando algo fallaba. Los agricultores de la zona empezaron a llamarlo para consultas, y su nombre se hizo conocido en todo el sector como el hombre que podía arreglar cualquier cosa. Don Antonio, el padre de Elena, lo trataba como al hijo que nunca tuvo. Pasaban tardes enteras hablando de tractores y cosechas, de los viejos tiempos cuando la agricultura era más dura, pero también más simple. El anciano había recuperado algo de su antigua vitalidad al tener a alguien con quien compartir su pasión por la tierra. Marcos iba al colegio del pueblo y sacaba las mejores notas en matemáticas. Sus profesores decían que tenía potencial para ser ingeniero, y Daniel ahorraba cada euro que podía para pagarle la universidad cuando llegara el momento. Lucía había conseguido su pony, un animal viejo pero cariñoso, que Elena había comprado a un vecino. La niña lo llamaba Estrella y pasaba cada tarde libre cepillándolo y montándolo por los campos. Ambos niños llamaban a Elena tía Elena, y ella los quería como si fueran propios. Y entre Daniel y Elena había nacido algo que ninguno esperaba. No fue un flechazo romántico, sino algo más lento, una amistad que se convirtió en confianza, una confianza que se convirtió en cariño, un cariño que un día se convirtió en amor. Se casaron 2 años después del día en que Daniel entró en aquel hangar buscando trabajo. La boda fue en la capilla de la finca, donde los Castillo habían celebrado bodas durante 200 años. Era una capilla pequeña de piedra, con un altar de madera tallada y vidrieras que contaban la historia de la familia. Don Antonio llevó a su hija al altar con lágrimas en los ojos. El hombre que había pasado un año en silla de ruedas, sin esperanza, había hecho el esfuerzo de levantarse con ayuda de un bastón para cumplir con su deber de padre. Dijo que era el día más feliz desde la muerte de su esposa, que por fin veía a su hija con alguien que la merecía. Los niños fueron los padrinos, Marcos muy serio con su traje nuevo y Lucía repartiendo flores con un vestido blanco que Elena le había elegido. Ambos lloraron cuando su padre y Elena se dijeron «sí quiero», y luego rieron cuando Daniel los levantó a los 2 en brazos para la foto de familia. Los empleados de la finca, los vecinos del pueblo, los agricultores que habían conocido a los Herrero durante generaciones, todos celebraron una fiesta que duró hasta el amanecer. Hubo cordero asado, vino de la tierra, baile de jotas hasta que los pies ya no podían más. La madre de Daniel, que había cuidado de los niños durante los meses difíciles, bailó con su hijo y le dijo que su padre estaría orgulloso, que los Herreros siempre habían sido hombres de trabajo y honor, y que él era el mejor de todos ellos. Y cuando alguien preguntaba cómo se habían conocido, Elena contaba la historia del tractor azul que nadie podía arreglar,
del hombre que entró pidiendo una oportunidad y de cómo las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Porque a veces los finales de cuento de hadas no vienen en carroza dorada, sino en mono de trabajo manchado de grasa. Y a veces el príncipe azul no llega a rescatarte, sino a arreglar tu tractor. Años después, cuando Marcos se graduó como ingeniero mecánico de la Universidad de Valladolid, dedicó su discurso a su padre. Dijo que todo lo que sabía lo había aprendido de él, que el mejor manual de ingeniería era verlo trabajar, que esperaba ser algún día la mitad de bueno que Daniel Herrero. Lucía, que había heredado la finca junto con su hermano, seguía pintando acuarelas de los campos de trigo. Sus cuadros se vendían en galerías de Madrid, pero ella nunca quiso marcharse del pueblo donde había encontrado su hogar. Y Daniel y Elena, ya con el pelo canoso, pero todavía enamorados como el primer día, seguían paseando cada atardecer por los campos que habían salvado juntos. Si esta historia te ha recordado que las segundas oportunidades existen para quien tiene el valor de buscarlas, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes contamos historias de esperanza y nuevos comienzos, puedes hacerlo con un 1000 gracias de corazón a través de la función Super Gracias aquí abajo. Como Daniel, que convirtió un día desesperado en el principio de una nueva vida, también el gesto más pequeño de generosidad puede marcar una diferencia enorme.